Voy a ver si los puedo ayudar. Uy, un carrito de bebé, la puta madre. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Chau Córdoba, nos deseo un buen viaje y le damos la bienvenida a La Rioja. Increíble, una provincia más de nuestro hermoso país. Están haciendo unos 20 y pico de grados hoy, hace calor. Tenemos todo un desierto, a donde miremos es desierto. Hoy la idea es llegar a Villa Unión. Wow, miren qué linda escultura ahí. Tremendo. Está lleno de cactus en el camino. Acabamos de entrar en el Parque Nacional Talampaya, familia. Qué hermosura poder estar acá. Miren, miren lo que es. Todas esas rocas, esas montañas. Hermoso, nos rodean por todos lados. El sol todavía está bastante arriba para hacer las casi 5 de la tarde. Yo supongo que se va a ir tipo 7, 8 más o menos. Eso me ayuda para poder buscar un lugar donde dormir. Me quedan más o menos unos 120 kilómetros para llegar. Voy a ver si los puedo ayudar. Uy, un carrito de bebé, la puta madre. ¿Te tengo la puerta? ¿Así? Dale, vos podés. Bueno, familia, me estoy volviendo. El pueblo que está siguiendo está muy lejos y recuerdo haber visto unos paradores hace unos pocos kilómetros por acá para pedir ayuda porque no hay señal. Ahí hizo un vuelco, una Toyota, iban muchas personas adentro, una bebé, un nene chiquito. Por lo que vi, la que estaba más comprometida era la mujer, la mamá, que no podía salir. Se los veía todo bien, dentro de todo creo que estaban todos conscientes. Espero llegar pronto. La camioneta es una Hilux SW4, me parece, si no vi mal, color negro. Está en medio del camino, del lado de del carril que va para Villa Unión. Como 6 personas ahí adentro, más o menos. Ahí pude dar aviso a la gente que estaba ahí, que ya se está comunicando con otras personas. Igualmente me dijeron que hay un control policial acá más adelante, como yendo para el Valle de la Luna. Acá está el desvío, Valle de la Luna. Esta es la ruta 150 que va a San Juan. Hola, buenas. ¿Cómo va? Le quería dar aviso. Hubo un choque ahí yendo para Villa Unión. ¿A 20 kilómetros aproximadamente? Sí, más o menos. Sí, se sientan bien el vehículo que se fue de acá. Ya tienen conocimiento acá la comisaría y parquilla. Así que ya se van a... Buenísimo. Genial. Pero también me ha dicho más o menos la familia. Sí, más o menos había una persona que estaba medio atorada ahí y otra que no movía el brazo, pero sí, la gran parte sí. Un animal, dice bien. ¿Un animal? Una llama, dice bien. Mira. ¿Y usted venía de allá? No, yo iba. Fui el primero en encontrar el auto, pero me fui para allá primero, para los paradores de allá, sí. Y después me dijeron, no, hay un puesto de policía, entonces me vine para acá. Sí, ahí nomás, yo hace rato, hace como 15 minutos. Ah, joya. Que vino un señor también y me llamé a la comisaría y parqué. Me fui así una constituida en el lugar. Buenísimo, impecable. Bueno, sigo para Villa Unión entonces. Muchísimas gracias. No, por favor, que tenga una buena tarde. Bueno, me quedo tranquilo, aunque ya dieron aviso. Y bueno, el mío fue el segundo. Pasa que me equivoco, o sea, yo no conozco la zona y no sabía que acá había un parador más cerca. Entonces yo me fui a donde había pasado. Pero por suerte antes que yo ya habían avisado hace 15 minutos, así que... Buenas, ¿cómo va? Quería avisar que ya dieron aviso y están viniendo, ¿eh? Quería darles esa tranquilidad. ¿Este muchacho que fue para allá? Sí. Sí, ya dimos aviso hace unos 15, 20, ahora unas 30 minutos y están viniendo. Como para que se queden tranquilos. Acabo de ver un cartel recién ahí que dice circule despacio, animales sueltos. Y claro, estamos en medio del Parque Nacional Talampaya y está lleno de llamas seguramente. Esta familia tuvo la desgracia de que se les cruzara una. Hay que estar atentos. Por suerte ahí cuando pasé vi que estaban todos bien. Espero que llegue pronto la asistencia. Acá estoy siguiendo a este buen hombre que va en moto. Nos cruzamos en la ruta y bueno, ahora me habló. Me dijo si quiero ver un camping. Él labura en un camping. Me dijo 4.000 pesos.
bastante barato. Así que bueno, como todavía hay luz, aprovecho y lo sigo, así me fijo bien dónde queda y de última hago noche ahí. Villa Unión. Bienvenidos a Villa Unión, familia. Y acá estamos llegando al camping, me parece. Ahí es donde quiero ir, a la Laguna Brava, mañana. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gasti, un gusto. Bueno, mira a ver si son todos los lugares que pueda acampar ahí al fondo. Ahí va, buenísimo. Baño, agua caliente. Genial, un lujo, buenísimo. Estamos ahí a 2 cuadras de esa plaza principal. Genial, estamos re cerquita del centro. Salís ahí a la esquina, dobla a la izquierda, está la plaza. Bueno, buenísimo. Me vine a buscar algo para comer acá al pueblo y estoy caminando por la plaza principal de Villa Unión. Les digo que esto es una locura, miren lo que es esto. Miren lo que es esta plaza. Acá tienen la iglesia, es todo muy pintoresco, me encanta cómo son todas las construcciones así bajitas, de colores así de tierra con piedra. Bueno, el suelo, miren lo que es el suelo de esta plaza, las lucecitas arriba, no, está divino. Así que bueno, vamos a ver si puedo recuperar un poco las energías, que mañana hay que salir temprano, nos espera un lugar, ya van a ver. Villa Unión es la ciudad cabecera del departamento general Felipe Varela. Ubicada al oeste de la provincia de La Rioja, es un fértil valle atravesado por el río Desaguadero, llamado Bermejo o Vinchina por los lugareños. En ella se practica la olivicultura y la actividad vitivinícola, al igual que la jojoba. La iglesia Nuestra Señora del Rosario fue construida en el año 1900. Posee una galería con columnas, 5 arcos y un campanario de una sola nave muy sencilla y austera. Estamos tomando unos matecitos con Ramón. Qué grande, Ramón. Que bueno, nos encontramos en la ruta andando después del accidente, una locura. Después de un accidente. Y yo digo, yo venía pensando, ¿viste? Te veía que ibas andando enfrente mío. Para mí que en algún momento va a frenar y me va a decir algo. Para quedarme en algún lugar y pasó. Es que la idea era eso, ¿viste? Yo venía como midiendo un poco para que en algún momento nos paremos y bueno, a intercambiar algo. Surgiera nomás. Viste que los moteros siempre en algún momento se hablan y sí, y no paran más. Tal cual. ¿Y Pero estás acá en el camping de toda la vida? Sí, hace 14 años. 14 años. Acá donde estamos parados acá eran todos viñedos. Mirá vos. Desde acá hasta el río, que hay 300 metros. Vi algunos por ahí. Bueno, quedan muy poquitos. Hay una bodega que acá que es la más conocida, digamos, a nivel país, a nivel mundial. Es la Cooperativa La Riojana. Ajá. Que, bueno, la Cooperativa Riojana tiene su cabecera en Chilecito y la sucursal acá. Entonces, toda la uva que sale de acá va a la bodega. Está acá a la entrada, ¿viste? A donde nos cruzamos y hablamos, esa es la bodega. Entonces, ahí se muele todo el jugo, va a Chilecito, se procesa y ya sale todo envasado. Mi abuelo llevaba la uva en carretas, en carro tirado por mulas. Entonces ahí entraban las mulas, ¿viste? Con el carrito marcha atrás, tiraban la uva y ahí molían. ¿Te imaginas los años? Hace, no sé, 70 años atrás, ¿viste? Y mi papá también se crió o sea, hizo esa vida también de llevar la uva a la bodega en carro. Buen día familia. Amaneciendo acá en Villa Unión. Esta es la plaza, miren lo que es hermoso. Allá atrás está la iglesia. Anoche estuve por acá para comprar comida y me encantó. Y ahora estamos yendo para el lado de Vinchina, que quedará de acá a 60 kilómetros más o menos. Y después hay un pueblo más que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que Alto Jahuel o algo así. Son 100 kilómetros hasta ahí. Y después seguimos todo por un camino que se vuelve de ripio y vamos a ir hasta una laguna de altura que es una locura. Sí nos dejan pasar. Hace unos años murió gente ahí y desde ese entonces te obligan a ir sí o sí con guía. Obviamente yo no tengo presupuesto para pagar un guía, así que voy a tratar de evitar los controles. Si no, tratar de convencer al que esté para que me deje ir solo. Vamos a ver con qué nos sorprende el creador el día de hoy.
Llegamos a Vinchina, operativo Vinchina en comienzo. Tengo que tratar de lograr sortear la calle principal que atraviesa el pueblo. Me encanta, porque pareciera que estoy yendo a como una guerra o algo así. No, voy a un lugar natural que por un incidente ahora no te dejan pasar si no pagás. Y lo peor de todo que hay muchos lugares como este que pasa lo mismo. Wow, miren lo que es esta casa. Todas de adobe, como de unos ladrillitos. Acá también hay otra. Todas con las puertas en madera. Antigua, Allá veo un hombre con los conos. O se ve algo parado en medio de la ruta, así que yo voy a doblar acá. Me encanta hacer esto. Me encanta porque haciendo esto me obliga a conocer las calles más internas, las casitas estas. Miren qué lindos colores que tienen. No, hermoso. Ahora seguí un poco más y ya estoy en la ruta principal. Y no me metí por la calle que atraviesa el pueblo, la evité totalmente. Y miren esto, no. Las ruinas acá de las casas. Zarpado. Muy lindo. Ven, por acá viene la ruta principal. Y yo, chao inspector, nos vemos. Y acá es donde comienza el ripio que me comentaron. Miren qué hermoso cómo viene el río ahí. Esta es la quebrada de la Trocha. Y justo en donde está todo esto, que es hermoso, es donde el camino se hace por un momento de ripio. Miren qué lindo. Cómo se ve ahí toda la montaña, la roca, con esas vetas hermosas, el río que corre ahí abajo. Literal que es muy escénica esta ruta, Lo decía ahí, ni bien empezar, y no se equivocan. Increíble estar andando en moto por estos caminitos, Miren qué hermosura. Gracias, La Rioja, por ser tan hermosa. Miren, acá estamos en la herradura. ¿Ven que hace como una herradura ahí el río con las rocas acá? Y de ahí se eleva todo ese murallón. Zarpado. Cómo se ve el principio de la teoría de placas acá, Cómo se elevó la tierra. Zarpado. Volvimos al asfalto, familia, pero qué lindo que estuvo ese ripio, Dios mío. Acompañado de estos paisajes, de estas rocas, del río ahí serpenteando. Qué lindo lugar, me encanta por donde empecé a recorrer La Rioja. Qué lugares, por favor, en medio de la nada encima. Y acá ya debemos estar a más de 2000 metros, me imagino. Se siente un poco la altura en los oídos, como que me voy apunando cada tanto. Me encanta cómo se van haciendo esas vetas en la montaña, todas así diagonales. ¿Ven todas esas casitas que están ahí, familia? Bueno, todo eso es el pueblo de Jagué, o Altos de Jagué. Ahora no sé si la ruta lo va a cruzar, porque había una ruta de tierra, pero no sé si la 76 pasará por el medio del pueblo o qué. Vamos a seguir, esperemos que no haya ningún control de acá en adelante que me frenen. Bueno, acá sería el control, yo lo paso rapidito. Chao chis, babies. Vamos, lo pasamos. Qué grande. Bien. Eso por venir temprano, ¿ven? Qué buena onda. Bueno, ahora nos quedan nada más 70 y pico de kilómetros. Lo que sí les recomiendo, si vienen, vengan muy temprano. La montaña es peligrosa cuando se hace de noche, la tarde, el frío. Si pinchan o les pasa lo que sea, está bueno estar con tiempo y no hagan locuras. Así no ponen más controles.
Empezamos el ripio, nos quedan 35 kilómetros, tal cual como habían dicho. No son muchos kilómetros de ripio y por ahora estaba en muy buen estado. Algún que otro cerruchito, recién pasamos un vadito, un arroyito chiquito. Los colores de la montaña son una locura, rojos, naranjas, bueno, la vegetación ahí combina genial, toda verde. Llegué al refugio del Peñón, estamos a unos 3.600 metros de altura y fue construido en 1873. Este refugio era utilizado por los arrieros que venían trasladando desde Chile su ganado, desde la zona de Jahuel, que la pasamos hace un rato, y desde Vinchina. Es como si fuera el nido de un hornero o de algún pajarito. Mismo hay algunos pajaritos por acá también, de pechito amarillo, que acabo de ver, miren, ahí anda. Voy a bajar por acá, me la estoy complicando porque en realidad era más fácil por el otro lado. Ahí va. Y miren, acá tiene la entrada. Hacían toda una entrada como en caracol, como haciendo un caracol. Obviamente porque acá corre mucho viento. Hoy es un día atípico donde no corre nada de viento prácticamente. Igual a la tarde seguramente se va a levantar porque vienen nubes. Bueno, ven, así es por dentro, todo en piedra. Y acá tienen un banquito, lo utilizan para sentarse. Y acá tienen como el hogar a leña, ¿ven? Ahí es donde se hace el fuego. Arriba tiene una ventilación para que fluya el aire. Pero vos haces un fuego ahí y esto es como un iglú. O sea, te calentás, pero perfecto. Porque justamente es como un iglú, pero de piedra, es como un horno. Entonces vos prendés fuego ahí y acá no pasa nada de frío. Y miren, acá tiene una ventanita. Hermosa ventana, ¿eh? Y después acá hay otra construcción más pequeña que justamente lo utilizaban seguramente para las chivas o los animales para que estén ahí protegidos. Y ahí tenemos un pajarito. Me encanta, son re amigables acá los pájaros. Y acá es donde el camino está trabado por la nieve. Y hay que ir por ahí arriba. Yo vi el camino y dije, bueno, por las dudas me mando por el de abajo. Pero no. No. Acá no hay paso. Hay que ir por el que va por arriba. Por suerte está cerca el desvío. Por acá arriba es. Había un poquito de piedra suelta ahí, Vamos, Andes. Ya estamos como a 4.000 metros de altura, más o menos. Que hay una trampa ahí. Por acá. Vamos, que ya nos quedan 12 kilómetros. Ya lo tenemos, Andes. Ahí abajo es donde está el nevé, que tapa el camino principal. Y acá hicieron otro caminito, que viene genial. Allá abajo hay otro charco con hielo. Así que voy a tener que volver, que hay un desvío por ahí arriba. Se nota que estamos altos, A Andes le costó arrancar recién un poquito. Yo me siento ahí. Se siente un poco la cabeza. Así que, bueno, por suerte nos queda poco y ya llegamos. No lo puedo creer, familia. Se ve la Laguna Brava allá al fondo. Toda esa línea blanca que ven, medio con celeste, es la Laguna Brava. Ya lo tenemos, familia. Es bajar esto y estamos. Qué hermosura estar acá. Miren lo que es esto. Increíble. Allá tenemos otro manchón de nieve y el camino lo va sorteando todo el tiempo. Así me voy a mandar por acá. ¡Ah, es caída!
Casi se levanta viento, gente. Uf, cómo me costó levantar la moto. No se dan una idea. Cayó duro. Miren acá cómo están las piedras. Se metieron. Acá hay más. Por suerte tengo esta protección. Y esta. Gracias, Pepe. Perdí un poco de nafta, pero creo que a simple vista está todo bien. La voy a dejar ahí tranquila, reposar un poco para ver de que no se ahogue. Estamos altos y con una caída así lo más probable es que se quiera tender a ahogar. Por suerte es temprano, no son ni siquiera las 12, son las 11:30. Estoy ahí nomás de la laguna, así que voy a recuperar energías. Me voy a comer un alfajor ahora, tomar agua. Intento terminar esto que estamos tan cerca. Están viendo ahí, familia, me pongo acá atrás porque si no el viento me tapa toda la voz. Es el ala del avión. Una locura, está justo ahí planchadita en la laguna. A 4.230 metros se abre paso la Laguna Brava, una reserva provincial que con sus 405.000 hectáreas es hogar de aves como el flamenco rosado y otras especies como el guanaco y la vicuña. En ella se encuentran los restos de un avión Curtiss Comando C-46F que perteneció a Aerolíneas Carreras y que el 30 de abril de 1964 tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, transportando 8 yeguas de carrera inglesas de pura sangre, todas premiadas con un valor de 10.000 libras cada una.